Hay estados de mi alma donde la entidad se me niega. Me precipito en un vacío sin fondo, sin confines. Limbo donde vaga la nada y no hay razón para el recuerdo, menos caminos que alleguen al futuro. Nao sin brújula, voy errando la vaciedad de puertos. ¿Cómo recalar donde la tierra firme no alcanza la categoría del concepto? Y los días y las noches han perdido el norte de sus soles y sus lunas. Perfectamente agrego a la nada mi nada y me niego a la materia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente. Hoy tendremos un invitado muy especial para deseducarnos poéticamente. Quédense con nosotros. Carlos Augusto Pereira Martínez, escritor, poeta, dramaturgo, ensayista y director del grupo de teatro Gestos de la ciudad de Piedecuesta. Durante muchos años, bibliotecario del Colegio Departamental Balbino García en la misma ciudad. Amigo entrañable, Carlitos, bienvenido. Gracias, Juancho, por esta invitación. Muy amable. Carlitos, qué gusto tenerlo, estar otra vez en contacto con usted después de tanto tiempo. Y también le agradezco haber aceptado esta invitación. Yo sé que usted es una persona ahora muy ocupada después de que pasó a mejor vida pensional, a mejor vida laboral, ¿no? Es el asunto. Y pues ahora está dedicado a la escritura, a afinar los últimos detalles de su última novela, que espero la invitación para poder asistir y leer su narrativa, Carlos. Si deseducar críticamente es tomar distancia frente a la actual idea de educación y esta distancia permita visionar otros horizontes a partir de los cuales el ser humano se humanice a sí mismo junto con los demás, mediante el despliegue de sus potencialidades, pero todo en procura al final de construir una sociedad más equitativa, más justa. Si todo esto, que suena muy largo, es deseducar críticamente, yo le pregunto, ¿cómo deseducarnos poéticamente? Bueno, la poesía en las instituciones educativas e inclusive pienso que no solo en las de carácter del bachillerato, sino también en las superiores, se sigue enseñando bajo unos fundamentos que hacen parte de una tradición. Y esa tradición ha sido nefasta para muchos poetas, narradores, escritores y ensayistas colombianos porque la academia, el pénsul nos ha puesto dentro de unos criterios que de pronto muchas veces su trabajo literario no responde a esos criterios, pero es con el afán de encasillarlos para que el estudiante no tenga la capacidad de desentrañar qué es lo que quiere expresar, decir, ese análisis profundo que se debe hacer de la literatura y que a la tradición no le interesa. Hemos visto que se ha puesto a García Márquez, pero se pone dentro de unos parámetros que realmente no permiten al uno ser constructivo. A nuestro escritor invitado también le preguntamos lo que pensaba sobre el constructivismo.
Es el modelo educativo que está tan de moda en el país y que el Estado colombiano ha venido implementando a través de sus políticas educativas durante los últimos 20 años de una manera velada. Sobre este modelo educativo afirmó que era una falacia, como tantas otras de nuestro sistema educacional. Un sistema educativo claramente condicionado, pero también condicionante. Escuchemos sus argumentos. Es una falacia, naturalmente, porque para ellos ese constructivismo es dirigido y el constructivismo no puede ser dirigido. Hay que darle libertad al estudiante para que construya. Y si va dirigido porque le dan unos parámetros, entonces estamos volviendo a la tradición. Y el constructivismo que se pretende es despertar la mirada del alumno, del estudiante frente a su mundo y no darle, digamos, unos parámetros, sino llevarlo a que él encuentre esos parámetros de mirar, de observar la realidad, pero ese constructivismo, Juancho, creo que es más dirigido que el real constructivismo que debe nacer de la observación de una praxis del estudiante. Eso es algo mendaz y falaz, simplemente como una especie de engaño, ¿no? Pero Sí. el alumno, en lo que uno ha visto, no construye nada. ¿Qué construye el alumno? ¿Sí? Si por encima tiene una serie de indicadores y y elementos de calificación de lo que evaluación que le están diciendo qué es lo que tiene que decir y hacer, entonces él no está orando desde su capacidad de decisión. Y por eso esa mirada, a pesar de que se dice que hay unos indicadores y que uno se sigue obrando como cuando se calificaba de 1 a 5 o de 1 a 10. Sigue primando, ¿no?, lo cuantitativo, que es lo que niega al alumno ser sujeto. Creo que por aquí debimos empezar, por la pregunta que le voy a plantear, y es, ¿cómo ha sido su trasegar al interior de esa educación formal? La formación es una formación contra la cual uno ya nacía con rebeldías. Y eso se observa en que uno fue expulsado en el bachillerato de una institución como la Normal. Pretendían que uno fuera normal. Y uno entendía que ese tipo de enseñanza, no, pero es que esto, a mí, ¿qué me están enseñando? Cuando uno encontraba en los libros que ese tipo de pedagogía no respondía a una realidad, a un contexto de realidad. Lo primero que uno quiere encontrar en la lectura y en la educación es que ésta responda a la realidad. Y nada hay más que se aparta de la realidad que la pedagogía y la enseñanza en las instituciones educativas del bachillerato. Las razones es porque uno no actúa dentro de esos cánones y esas maneras de comportamiento que pedía una escuela normal, lo dice, ¿no? Normal, normalista, ser normal, ¿no? Ya hay un requerimiento para que usted esté dentro de esa institución que está conspirando contra la misma manera la pedagogía de una real enseñanza. A mí me formó la lectura. Yo creo que el escritor se hace leyendo. Yo no creo que existan academias para formar escritores. Ahora, pues, uno escucha que hay una facultad de literatura y filosofía. Mezclan literatura y filosofía, pero en el fondo es para que uno aprenda a escribir literariamente, ¿no? Yo creo que los grandes escritores se han formado
fuera de la academia. García Márquez es un ejemplo vital. Eh, eh, Vargas Llosa, eh, el mismo, eh, los dos escritores excelsos de el existencialismo, Camus y Jean-Paul Sartre. Ellos fueron filósofos, pero se formaron fuera de las academias universitarias para escribir y fueron mirando la realidad. He ahí que Camus y que Sartre, para hacer digerible su filosofía, se vuelcan al mundo de la literatura para que... Como la realidad es en sí misma contradictoria, alguien en su propio hogar comenzó a oponerse de manera velada a la educación que Carlos recibía en la escuela tradicional. Tuvimos un papá que compraba libros. Y tengo que decirlo, mi papá no tuvo sino hasta quinto primario. Y él fue un autodidacta, se fue formando. Y él tenía la biblioteca completa de Jackson y de muchos libros. Entonces, eh, uno empezó a interesarse, a mirar esos libros y a leerlos. E inclusive Las Mil y una Noche con sus, como decía mi mamá, sus vitelas, que eran las ilustraciones. Y entonces fue uno interesándose por leer. Y traía muchas revistas, como por ejemplo la Reader, no sé si se pronuncia así, Reader Digest Life. Era un lector infatigable, entonces uno prácticamente se veía forzado en el buen término a mirar esas revistas y el periódico que no faltaba eh, los domingos. Entonces la curiosidad lo fue ganando a uno y lo fue metiendo cuando empezó a leer un libro de Julio Verne y a interesarse y vio que eso tenía misterio o algunos de género policíaco, ¿sí? Y empezó uno a leer. Pero eso no fue por la lectura inclusive del colegio donde le enseñaban a uno la paloma torcaz y donde le enseñaban a uno la vorágine, a leer la vorágine y eso. No, fueron lecturas, llamémoslas alternativas, que lo fueron formando a uno para uno de pronto sí deseducarse de la educación formal de lectura y empezar a leer otros, porque uno empezó a conocer que había nosotros escritores diferentes a los que a uno le proponían en el pensum. Bueno, y entonces, ¿cuál es la función social que cumple la escuela, que cumple la educación? Indudablemente, y eso no se le puede quitar a la educación, que la educación es social y económica, pero ellos han invertido el papel. Los imperios han invertido el papel y lo han dejado solamente en el aspecto económico de la educación y lo social viene a un segundo plano. Por eso es que no les interesa enseñarle al alumno que piense, ¿sí? Nuestros métodos y enfoques eh, eh, en cuanto a la enseñanza de la lectura no lo demuestran, porque son mecánicos, no le interesa que el estudiante piense, no les interesa más allá que sea un sujeto capaz de decidir, de cuestionar el mundo, la realidad, no. Entonces, ellos han invertido y nos dicen y nos hablan de que es socioeconómico, tira económico. Entonces, prima ese, ese, ese capitalismo que algunos niegan, ¿no? Sigue imperando el capitalismo visto hoy vestido de neoliberalismo y que dicen que tiene la misma postura del marxismo.
Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.